Detén todo lo que estás haciendo ahora mismo. Lo que voy a revelarte en los próximos minutos podría cambiar completamente tu vida espiritual. Si alguna vez has sentido algo extraño en tu espalda durante la oración, una sensación de calor que sube por tu columna vertebral, un hormigueo inexplicable, o una presión en la parte baja de tu espina dorsal mientras rezas o asistes a misa, necesitas escuchar esto con mucha atención. Santa Teresa de Ávila, una de las místicas más grandes de todos los tiempos, doctora de la Iglesia y experta en experiencias sobrenaturales, lanzó una advertencia que ha sido ignorada durante siglos. Una advertencia que podría estar salvándote ahora mismo de un engaño espiritual devastador. Ella dijo algo que va a sorprenderte. No todas las sensaciones que experimentas durante la oración vienen de Dios. De hecho, algunas de ellas, especialmente las que sientes en tu cuerpo físico, en tu espalda, en tu columna, pueden ser exactamente lo contrario de lo que piensas. ¿Sabes qué es lo más peligroso? Que millones de personas en este momento están confundiendo experiencias falsas con la presencia divina. Están siendo engañadas, manipuladas espiritualmente, y lo peor de todo es que están convencidas de que están más cerca de Dios que nunca. Teresa de Ávila vivió esto en carne propia. Ella experimentó tanto éxtasis auténticos como falsos, y pagó un precio altísimo por aprender a distinguir entre ellos. La Inquisición casi la condena. Sus propios confesores dudaban de ella. Pero ella perseveró, y nos dejó un manual de discernimiento espiritual que puede salvarte de caer en el mismo error que destruyó la fe de tantos en su época. Hoy voy a mostrarte exactamente lo que Santa Teresa descubrió. Voy a revelarte los signos inconfundibles que indican que esa sensación en tu espalda, ese éxtasis que sientes, esa experiencia mística que tanto anhelas, no viene del cielo sino de un lugar mucho más oscuro. Y créeme, cuando termines de ver este video, nunca volverás a confundir lo sagrado con lo profano. Nunca más serás víctima del engaño espiritual más sofisticado que existe. Porque aquí está la verdad que nadie te dice. El diablo no viene vestido de rojo con cuernos. Viene disfrazado de ángel de luz. Viene con sensaciones placenteras, con experiencias que te hacen sentir especial, elegido, santo. Y si no sabes reconocer las señales, puedes pasar años, décadas enteras, caminando por el camino equivocado mientras crees que estás subiendo al cielo. ¿Estás listo para descubrir la verdad? ¿Tienes el coraje de cuestionar tus propias experiencias espirituales? Entonces quédate hasta el final, porque lo que Santa Teresa de Ávila tiene que decirte podría ser lo más importante que escuches en tu vida espiritual. Y déjame preguntarte algo antes de continuar. ¿Alguna vez has sentido algo en tu cuerpo durante la oración que te hizo dudar si realmente venía de Dios? Para entender por qué Santa Teresa de Ávila se convirtió en la mayor autoridad sobre este tema, necesitas conocer su historia. Y te advierto, no fue nada fácil. Teresa nació en 1515 en Ávila, España, en plena época de la Inquisición. Este no era un tiempo cualquiera. Era un momento en la historia donde una sola palabra equivocada, una sola experiencia mística mal interpretada, podía llevarte directamente a la hoguera. Literalmente. Teresa de Cepeda y Ahumada, ese era su nombre completo, entró al convento de la Encarnación cuando tenía apenas 21 años. Pero aquí está lo fascinante. Durante los primeros 20 años de su vida religiosa, no experimentó absolutamente nada extraordinario. Nada de éxtasis, nada de visiones, nada de sensaciones místicas. Era una monja común, luchando con su tibieza espiritual, con sus distracciones, con su mediocridad. Igual que tú y yo. Pero entonces, a los 40 años, todo cambió. Teresa comenzó a experimentar fenómenos que ella misma no podía explicar. Levitaciones durante la misa. Éxtasis tan profundos que perdía el conocimiento. Visiones de Cristo crucificado. Locuciones interiores donde escuchaba la voz de Dios con una claridad aterradora. Y aquí viene lo crucial. También experimentó ataques demoníacos, visiones falsas, sensaciones engañosas que parecían divinas pero que la dejaban perturbada, confundida, espiritualmente enferma. ¿Puedes imaginar el terror que sintió? No sabía si estaba siendo tocada por Dios o poseída por el demonio. Y lo peor es que nadie podía ayudarla. Sus confesores estaban divididos. Algunos le decían que todo venía de Dios. Otros le ordenaban que rechazara todo porque era obra del diablo. Algunos incluso la acusaron públicamente de estar bajo influencia demoníaca. La Inquisición puso sus ojos en ella. Un paso en falso y podría terminar en un calabozo, torturada, quemada viva como tantos otros místicos de su época. Pero Teresa hizo algo revolucionario. En lugar de huir del escrutinio, ella se convirtió en su propia investigadora. Comenzó a documentar meticulosamente cada experiencia. A compararlas.
a estudiar sus frutos, a discernir con una precisión científica que era de Dios, que era de su propia imaginación y que venía del enemigo. Durante años llevó este proceso, arriesgando su vida, su reputación, todo. Y gradualmente, desarrolló un sistema de discernimiento tan preciso, tan efectivo, que la Iglesia Católica eventualmente la nombró doctora de la Iglesia, una de las pocas mujeres en recibir ese título en 2000 años de historia. Teresa escribió sus descubrimientos en obras maestras como el Libro de la Vida y el Castillo Interior. Pero aquí está el problema. Estos libros son densos, difíciles de leer, llenos de lenguaje del siglo XVI que la mayoría de las personas modernas no entiende. Por eso su advertencia más importante se ha perdido. Por eso millones de cristianos hoy están cayendo en los mismos engaños que ella expuso hace 500 años. Ella pagó el precio de aprender estas lecciones con sangre, sudor y lágrimas, con el riesgo constante de ser ejecutada. Y ahora tú tienes acceso a su sabiduría sin pagar ese precio. Santa Teresa no era una teórica. Era una guerrera espiritual que luchó en las trincheras del combate místico. Y lo que ella descubrió sobre las sensaciones físicas en la oración, especialmente en la espalda y la columna vertebral, es tan relevante hoy como lo fue en 1577. Así que dime, ¿estás preparado para recibir la sabiduría que le costó todo a esta santa? ¿Estás listo para aplicar sus pruebas a tus propias experiencias? Ahora vamos directo al corazón del asunto. Teresa de Ávila experimentó de todo. Ella sintió calor intenso recorriendo su cuerpo durante la oración. Sintió presión en la espalda, hormigueos en la columna vertebral, sensaciones de fuego interno, temblores inexplicables. Y aquí está lo que descubrió que te va a impactar. La mayoría de estas sensaciones físicas no venían de Dios. Escucha esto con atención porque es crucial. En su libro Castelló Interior, Teresa es absolutamente clara. Ella dice que las experiencias auténticas de Dios comienzan en lo más profundo del alma, en un lugar tan íntimo que está más allá del cuerpo, más allá de las emociones, más allá incluso de la mente. Dios toca primero el centro del alma, y solo después, como efecto secundario, el cuerpo puede experimentar algo. Pero cuando la experiencia comienza en el cuerpo, cuando lo primero que sientes es esa sensación física en la espalda, en la espina dorsal, en la piel, Teresa advierte que debes sospechar inmediatamente. ¿Por qué? Porque el enemigo no puede tocar tu alma directamente. No tiene acceso a ese santuario interior donde habita Dios. Pero sí puede manipular tu cuerpo, tus nervios, tus sensaciones físicas. Puede crear calor, puede generar hormigueos, puede producir éxtasis corporales que se sienten increíblemente reales y profundamente espirituales. Y aquí está el engaño maestro. Estas sensaciones pueden ser tan placenteras, tan intensas, que te convences de que Dios está más cerca que nunca. Teresa conoció personas que se volvieron adictas a estas sensaciones. Monjas que pasaban horas en oración no buscando a Dios, sino buscando ese hormigueo en la espalda, ese calor que subía por la columna, ese éxtasis corporal que las hacía sentir especiales. Y ella las vio desviarse completamente del camino. Vio cómo el orgullo espiritual las consumía, cómo comenzaban a menospreciar a otros que no tenían estas experiencias. Como su vida práctica no mejoraba, sus virtudes no crecían, su caridad se enfriaba. Pero seguían persiguiendo esas sensaciones como drogadictas. La santa describe 3 tipos de experiencias y necesitas grabar esto en tu mente. Primero están las experiencias naturales, tu propia imaginación, tu sistema nervioso, tus emociones exaltadas, el poder de la sugestión. Si estás en un ambiente cargado emocionalmente, con música intensa, con personas gritando y cayendo al suelo, tu cuerpo puede producir sensaciones que no tienen absolutamente nada que ver con lo sobrenatural. Es pura biología, pura psicología. Segundo están las experiencias demoníacas. Y sí, son reales. El diablo puede y de hecho produce sensaciones físicas para engañarte. Teresa lo experimentó personalmente. Ella describe cómo el enemigo puede imitar casi perfectamente una experiencia divina en el nivel del cuerpo. Puede darte calor, paz temporal, incluso visiones. Pero siempre hay algo que falla. Siempre hay un sabor amargo que queda después. Una inquietud. Una agitación. Un orgullo sutil. Una obsesión con la experiencia misma en lugar de con Dios. Y tercero están las experiencias auténticas de Dios, que son rarísimas y que nunca comienzan con una sensación en tu espalda. Comienzan en un lugar que Teresa llama el centro del castillo interior, el punto más profundo de tu ser donde ni siquiera tu mente consciente puede alcanzar. Y cuando Dios toca ese lugar, lo sabes con una certeza que no necesita validación externa. No necesitas contárselo a nadie.
No necesitas que alguien te confirme que fue real. Simplemente lo sabes. Entonces, ¿qué has estado persiguiendo en tu oración? ¿Sensaciones o a Dios mismo? Ahora viene la parte que puede salvarte de años de engaño espiritual. Voy a darte los signos exactos que Santa Teresa identificó para reconocer cuando una experiencia no viene de Dios. Y te advierto, algunos de estos signos van a incomodarte porque tal vez reconozcas experiencias que tú mismo has tenido o que has visto en otros. Empecemos con lo más específico, esa sensación en la espalda y en la parte baja de la columna vertebral. Teresa es categórica aquí. En el libro de la vida, capítulo 18, ella explica que cuando la experiencia mística auténtica ocurre, no comienza por la periferia del cuerpo sino por el centro del alma. Ella usa una imagen poderosa. Es como si Dios encendiera un fuego en lo más profundo de tu ser, y ese fuego se expande hacia afuera. Pero cuando sientes primero el calor en la piel, cuando el hormigueo comienza en tu espalda y sube por tu columna, cuando la sensación física es lo primero y lo más prominente, Teresa dice rotundamente que esto no es la obra de Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el cuerpo es la parte más externa, más material de tu ser. Dios no trabaja de afuera hacia adentro, trabaja de adentro hacia afuera. Cuando una experiencia comienza en lo físico, en las sensaciones corporales, en la epidermis, estás ante una de dos posibilidades, o es puramente natural, producto de tu sistema nervioso excitado, de tu respiración alterada, de la adrenalina corriendo por tus venas, o es una imitación demoníaca diseñada específicamente para engañarte haciéndote creer que Dios te está tocando cuando en realidad estás siendo manipulado. Pero hay más signos. Presta mucha atención a esto. Teresa dice que las experiencias falsas dejan agitación. Después de que pasa la sensación placentera, después de que termina ese éxtasis corporal, quedas inquieto, nervioso, ansioso. Tu mente no encuentra paz. Empiezas a preguntarte obsesivamente si fue real, necesitas validación constante, buscas a alguien que te confirme que sí. Dios te tocó. Esta inquietud, esta ansiedad, esta necesidad de confirmación externa es una bandera roja gigantesca. Porque cuando Dios toca verdaderamente el alma, Teresa insiste una y otra vez, deja una certeza pacífica que no necesita pruebas. Es como si alguien te pusiera una joya en la mano en plena oscuridad. No necesitas luz para saber que la tienes. La sientes. La certeza es absoluta. Otro signo devastador, el orgullo espiritual. Y este es sutil, extremadamente sutil. Después de la experiencia empiezas a sentirte especial, elegido, superior a otros cristianos que no han tenido lo que tú tuviste. Comienzas a pensar que estás en un nivel espiritual más alto. Tal vez no lo dices en voz alta, pero en tu corazón hay una satisfacción secreta, un sentimiento de ser favorecido por Dios. Teresa advierte que este es uno de los frutos más venenosos del engaño espiritual, porque la experiencia auténtica de Dios siempre te deja más humilde. Te hace consciente de tu pequeñez, de tu indignidad, de lo inmenso que es el abismo entre la santidad de Dios y tu propia miseria. Si una experiencia te infla, si te hace sentir importante, puedes estar absolutamente seguro de que no vino del cielo. Hay otro signo que Teresa menciona repetidamente, la obsesión con la experiencia misma. Cuando una persona ha tenido una experiencia falsa, no puede dejar de hablar de ella. La cuenta una y otra vez. La revive mentalmente. Vuelve al lugar donde ocurrió esperando que se repita. Toda su vida espiritual comienza a girar alrededor de perseguir esa sensación otra vez. Y aquí está el contraste brutal. Cuando Dios toca verdaderamente un alma, la persona queda tan llena que casi no puede hablar de ello. Y cuando habla, no habla de la experiencia sino de Dios. No dice mira lo que me pasó a mí, dice mira quién es Dios. El enfoque cambia completamente. Y ahora el signo más importante de todos, el que Teresa llamaba la prueba definitiva, los frutos en tu vida. Una experiencia falsa no produce transformación real. Puedes sentirte emocionado durante días, incluso semanas. Puedes llorar de alegría, puedes sentir que tu fe se renovó. Pero con el tiempo, tu carácter no cambia. Sigues siendo impaciente con tu familia. Sigues chismoseando. Sigues siendo tacaño con tu dinero. Sigues juzgando a los demás. Sigues atado a tus mismos pecados. La experiencia fue poderosa pero superficial. No tocó las raíces. Porque solo Dios puede transformar esas raíces profundas. Solo Él puede cambiar verdaderamente el corazón. Teresa cita directamente a Jesús. Por sus frutos los conoceréis. No por sus sensaciones. No por sus éxtasis. No por sus visiones. Por sus frutos. Y los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si después de tu experiencia mística no estás creciendo en estas virtudes concretas, medibles, observables en tu vida diaria, entonces no importa cuán poderosa haya sido la sensación. No venía de Dios. Después de mostrarte todo lo que no es de Dios, ahora necesitas saber cómo reconocer cuando Él verdaderamente te toca. Porque Teresa no solo advirtió sobre los engaños, también nos enseñó a identificar lo auténtico. Primero y más importante, la experiencia genuina de Dios comienza en el centro del alma. Teresa lo describe como un fuego que arde en lo más profundo de tu ser, en un lugar que ella llama las moradas interiores del castillo. Es tan interior que no puedes señalarlo con el dedo. No está en tu cabeza, no está en tu corazón físico, no está en tu espalda. Está en un lugar espiritual tan profundo que trasciende completamente tu cuerpo. Y desde ese centro, como ondas en el agua, la experiencia puede expandirse y eventualmente tu cuerpo puede sentir algo. Pero el origen es siempre el alma. El segundo signo es la paz. Pero cuidado, no cualquier paz. Teresa distingue entre la paz falsa, que es simplemente ausencia de conflicto, y la paz verdadera, que es una certeza profunda, inconmovible, que permanece incluso en medio de la tormenta. Cuando Dios te toca, puedes estar llorando, puedes estar temblando, puedes estar completamente abrumado, pero en el fondo de todo eso hay una paz que no tiene explicación lógica. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento de la que habla San Pablo. Tercer signo crucial, la humildad genuina. Y aquí Teresa es brillante porque ella explica que no es la humildad fingida donde dices "ay no, yo no soy nada", mientras secretamente esperas que alguien te contradiga. Es una humildad que nace de ver la realidad. Cuando Dios se revela, ves simultáneamente dos cosas: su inmensa grandeza y tu inmensa pequeñez. Y extrañamente, esto no te aplasta. Te libera. Ya no necesitas impresionar a nadie. Ya no necesitas demostrar tu espiritualidad. Quedas en una humildad tan profunda que ni siquiera piensas en ti mismo. El cuarto signo es la certeza interior. Teresa insiste en esto repetidamente. Cuando Dios habla al alma, cuando Él la toca verdaderamente, no quedan dudas. No necesitas preguntarle a tu párroco si fue real. No necesitas buscar confirmación en libros. No necesitas validación de ningún ser humano. Simplemente sabes. Es como la diferencia entre soñar que alguien te habló y que alguien realmente te hable. Cuando despiertas del sueño tienes dudas. Cuando alguien te habla en la realidad, no hay dudas posibles. Y aquí viene el signo supremo, el que Teresa consideraba infalible, el amor auténtico al prójimo. No el sentimiento emocional de amor. No las palabras bonitas sobre amar. Sino el amor concreto, práctico, sacrificial. Después de una experiencia genuina de Dios, te vuelves más paciente con las personas difíciles, más generoso con tu tiempo y dinero, más dispuesto a servir en lo escondido, más capaz de perdonar lo imperdonable. Porque has experimentado el amor de Dios de una manera tan real que ese amor se derrama inevitablemente hacia otros. Teresa cuenta su propia experiencia de la transverberación, cuando un ángel le atravesó el corazón con una lanza de fuego. Fue tan intenso que ella pensó que iba a morir. Pero fíjate en lo que ella dice después. No habla de la sensación. Habla de cómo esa experiencia la transformó. Cómo la hizo más valiente para reformar los conventos. Cómo la hizo más compasiva con las monjas difíciles. Cómo le dio fuerzas para soportar años de persecución. Los frutos fueron concretos, verificables, duraderos. Y Teresa deja algo absolutamente claro. Estas experiencias auténticas son rarísimas. Ella pasó 20 años en el convento antes de tener una sola experiencia mística genuina. 20 años de oración árida, de lucha contra la tibieza, de fidelidad en lo ordinario. Y ese fue precisamente el terreno que Dios necesitó preparar antes de darle algo extraordinario. Ahora vamos a lo práctico. Teresa no era solo una teórica, era una mujer de acción que nos dejó un método concreto para discernir en el momento exacto cuando estás experimentando algo. Primera regla de oro: nunca busques las sensaciones. Jamás. Si te descubres en la oración persiguiendo ese hormigueo en la espalda, ese calor en la columna, esa emoción intensa, detente inmediatamente. Estás en territorio peligroso. Teresa advierte que buscar experiencias es abrir la puerta al engaño. Dios da lo que quiere, cuando quiere, a quien quiere. Tu único trabajo es buscar a Dios mismo, no sus regalos. Segunda regla: tampoco temas excesivamente. Teresa vio a muchas almas que se paralizaban por el miedo, rechazando incluso las experiencias auténticas porque temían ser engañadas. Esto tampoco es de Dios. El equilibrio está en la indiferencia santa,
Si Dios quiere darte algo, bendito sea. Si no, igualmente bendito sea. Tu santidad no depende de experiencias extraordinarias. Tercera regla fundamental: observa los frutos durante semanas y meses, no durante horas o días. Una experiencia falsa puede dejarte emocionado durante varios días. Pero con el tiempo, la emoción se desvanece y nada permanece. Una experiencia verdadera puede no dejarte emocionado en absoluto, pero con el tiempo produces frutos sólidos: más paciencia, más caridad, más humildad, más capacidad de sacrificio. Cuarta regla crucial: busca dirección espiritual con alguien sabio y experimentado. No con cualquier persona. Teresa tuvo confesores que la guiaron mal porque ellos mismos no sabían discernir. Busca a alguien que conozca profundamente las Escrituras, que tenga experiencia real en la vida espiritual, que produzca frutos visibles en su propia vida. Y cuando encuentres a esa persona, sé completamente honesto. No adornes la experiencia para que suene más espiritual. Y ahora el criterio supremo que Teresa usaba, la pregunta que ella se hacía después de cada experiencia: ¿esto me acerca a Cristo crucificado o a mi propia satisfacción? Si después de la experiencia estás más dispuesto a cargar tu cruz, más capaz de abrazar el sufrimiento, más conforme con la voluntad de Dios incluso cuando te cuesta, entonces hay algo auténtico ahí. Pero si lo que buscas es el placer espiritual, la satisfacción personal, sentirte bien contigo mismo, entonces estás en el camino equivocado. Teresa también enseña algo revolucionario: rechaza cualquier experiencia que te haga sentir superior a otros o que te distraiga de tus deberes ordinarios. Si después de tu éxtasis místico no puedes cumplir con tu trabajo, no puedes atender a tu familia, te sientes por encima de las tareas mundanas, esa experiencia no viene de Dios. Porque la verdadera mística te hace más presente en lo ordinario, no menos. Escucha esto con atención porque aquí está el equilibrio que necesitas encontrar. No rechaces toda experiencia espiritual por miedo al engaño. Eso sería caer en el otro extremo. Dios puede tocarte, puede darte consolaciones, puede darte señales de su presencia. Teresa no está diciendo que todo sea falso. Está diciendo que seas sabio, que disciernas, que no te dejes llevar por lo que sientes en tu cuerpo. Pero tampoco conviertas las experiencias extraordinarias en la prueba de tu santidad. Este es el error más común y más devastador. Millones de cristianos creen que si no tienen visiones, éxtasis o sensaciones místicas, entonces su vida espiritual es mediocre. Mentira. La santidad está en la obediencia diaria, en la humildad escondida, en la caridad concreta con las personas difíciles de tu vida. Teresa misma lo dijo claramente: vivió 20 años sin una sola experiencia mística. 20 años siendo fiel en lo pequeño, en lo ordinario, en lo aburrido. Orando sin sentir nada. Sirviendo sin reconocimiento. Obedeciendo sin consolaciones. Y fue precisamente esa fidelidad en el desierto lo que la preparó para recibir después las gracias extraordinarias. Pero si hubiera pasado esos 20 años persiguiendo experiencias, buscando sensaciones, nunca habría llegado a ser la santa que fue. Entonces tu camino es simple: busca a Dios, no sus regalos. Cultiva las virtudes, no las emociones. Sé fiel en lo ordinario, que es donde se forjan los santos verdaderos. Y si Dios decide darte algo extraordinario, recíbelo con humildad, disciérnelo con sabiduría, pero nunca lo conviertas en el centro de tu vida espiritual, o Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas.